Con este voto va a haber un antes y un después en Venezuela. Ha triunfado la guerra económica. Todos estamos claros que en Venezuela no hay absolutamente nada. Venezuela está decidida a cambiar. Maduro es simplemente una marioneta. Le he pedido al Consejo de Ministros que pongan su cargo a la orden. Un régimen déspota, asesino, delincuente. En todo este tiempo Diosdado Cabello no ha salido vinculado con el llamado Cartel del Sol y ahorita sí sale vinculado. En Venezuela hay un aparato criminal que ha permitido que Venezuela sea un puerto seguro para el narcotráfico. Le doy todo mi respaldo al compañero Diosdado Cabello. Llegó la hora de la confrontación. No puedes estar tendiendo una rama de olivo porque ya te mostraron los dientes. Venezuela vivió en el 2015 uno de los años más críticos de su historia, un 2015 en donde vio profundizar sus problemas sociales, políticos y económicos. Hola, les saluda Alejandro Marcano Santelli y los invito a que me acompañen la próxima media hora para contarles qué pasó en Venezuela en los últimos 12 meses. Sin lugar a dudas, el 2015 fue el año donde más se evidenció la crisis que viene padeciendo el país desde hace varios años. 2015 fue un periodo negro para la historia de Venezuela, en la que la economía puso a prueba a su pueblo. El gobierno de Nicolás Maduro ni siquiera se atrevió a publicar cifras del desempeño económico y financiero. Sin embargo, en las calles se palpaban los efectos de una indiscutible y elevadísima inflación, que en 2014 alcanzó el 56%, pero en 2015 dio un salto que la catapultó como una de las más altas del mundo. Todos estamos claros que en Venezuela no hay absolutamente nada, porque si no, entonces lo que existe en la televisión, ¿qué es lo que pasa? ¿Es mentira? ¿Es algo mediático? Claro que no. Yo soy venezolana y viví en Venezuela. Desde hace 2 años estoy viviendo aquí en los Estados Unidos y la realidad es que no hay nada. El inocultable deterioro en las cifras macroeconómicas de la economía venezolana, gran productora mundial de petróleo, prendió las alarmas en el mundo. La revista estadounidense The Economist, en un análisis, señaló que la economía en ese país llegó a un punto de ruptura, y el diario The Wall Street Journal destacó que el país sudamericano revivió el fantasma de la hiperinflación y se colocó a las puertas de una posible recesión económica. La situación política que deriva en situación económica, en deterioro social, deterioro de la calidad de vida, en tema de supervivencia, o sea, ahora mismo lo básico, la comida, las medicinas. Los ciudadanos de a pie fueron los que más sintieron los efectos de este deterioro económico y de la falta de medidas adecuadas por parte del gobierno. Un gobierno que incluso a horas de perder las elecciones legislativas no dejó de culpar a la oposición, a la que responsabilizó por lo que califica como los autores de la presunta guerra económica. Yo pudiera decir hoy, ha triunfado la guerra económica. Ha triunfado una estrategia para vulnerar la confianza colectiva en un proyecto de país. En Venezuela el desabastecimiento se convirtió en el pan de cada día, que obligó a cada ciudadano a invertir decenas de horas a la semana en largas e infructuosas colas para conseguir, cuando había, los artículos de primera necesidad. La dictadura ha querido que la gente esté pensando en cómo sobrevivir, en cómo mantenerse vivo y no en cómo cambiar el sistema, cómo cambiar la dictadura, cómo sacar a la dictadura. La crisis económica golpeó a todos por igual, pero sin duda afectó mucho más a los más humildes e incluso al trabajador que devenga salario mínimo, que pasó a ganar poco más de $20 al mes. Todo está caro, el sueldo mínimo es una basura, porque esa es la realidad para los que somos profesionales de Venezuela y nos matamos 5, 6, 7 años estudiando. Esa es la triste realidad de Venezuela. En los últimos meses muy pocos trabajadores tuvieron la capacidad de llevar los 3 platos de comida diarios a su mesa. Una realidad que se vive y que todo el pueblo venezolano sabe que todos estamos sufriendo porque hay pobreza, no hay nada en los mercados. La explosiva realidad obligó a millones de venezolanos a invertir largas horas haciendo filas para abastecerse de productos de la cesta alimentaria, de higiene personal o medicamentos, situación que motivó a miles a salir a votar el pasado 6 de diciembre, una fecha en la que el pueblo pareció castigar a los que ellos consideraron los verdaderos responsables de la situación del país. El gobierno caería solo por el hambre y la descompensación de un pueblo. Venezuela no está preparada para eso. De verdad te lo digo, Maduro va en picada y el gobierno es insostenible. La inocultable crisis económica superó en creces a otros tantos problemas que afectaron al venezolano durante los 365 días del finalizado 2015. Ya el tema de la inseguridad creo que quedó atrás, porque ahora no solamente te mata el AMPA, sino que te puede matar una simple enfermedad que te podías curar antes con cualquier medicamento y ahora conseguirlo se convierte en una odisea. Muchos rechazaron con vehemencia los señalamientos constantes del propio Maduro y otros altos oficiales que una y otra vez repitieron que la crisis fue provocada por los líderes opositores. Todo provocado por la dictadura para tener a la gente pensando en cómo resuelven, cómo consiguen los medicamentos para la familia, cómo consiguen los alimentos para los niños, los pañales, etcétera, etcétera. Y eso evita que estén pensando
en quién es el mejor candidato o cómo hago para salir de esta dictadura. Pugliese cree que lo más grave vivido durante el 2015 fue la destrucción y el quiebre de muchas empresas que tuvieron que bajar sus Santa Marías por falta de divisas y garantías para seguir operando. Todo es promovido porque se robaron el dinero y ya el aparato productor nacional lo han ido destruyendo, y lo único que queda, que es Polar, también quieren ponerle la mano encima para que ser los que controlen la voluntad del pueblo. Las amas de casa fueron las que aparentemente más y directamente sintieron el deterioro de la calidad de vida de sus familias. Como ellos destruyeron el aparato productivo, entonces no tienen recursos con qué alimentar al pueblo, no tienen tiempo de importarlo, y qué más fácil que ir robarse los alimentos de todos los mercados y después meterlos en Mercal, hacer un gran Mercal para decirle a la gente que ellos son quienes le dan comida. Además, durante el 2015, miles de comerciantes perdieron sus negocios que pasaron a manos del gobierno por la vía de la expropiación. Ellos han ido expropiando y el producto de las expropiaciones se lo regalan al pueblo en sus grandes centros de venta. Otro de los aspectos más tristes por la falta de comida fue que la desesperante situación llevó a muchos a pelear e incluso hasta perder su vida en su intento diario de satisfacer las necesidades familiares, una situación que se volvió rutinaria en toda Venezuela. Que esto es lo que está gobernando a Venezuela, un régimen déspota, asesino, delincuente, que lo único que sabe hacer es robar para decir que ellos le dan un beneficio al pueblo. Las dificultades para importar, que provocó indiscutiblemente la falta de mercancías, el cierre de la frontera, el dólar paralelo que llegó a rozar los $1.000, entre otras tantas razones, llevaron a que la demanda de la mayoría de los insumos y el precio de los pocos productos que se encontraban alcanzaran niveles históricos, acelerando por consiguiente la inflación en Venezuela. El año que viene va a ser mucho peor, y por las medidas que ellos nunca dan, el año que viene va a estar aproximadamente en el 800% de inflación. Nunca en ningún país del mundo se ha visto eso, ni siquiera en guerra. Venezuela estuvo en la mirilla del mundo por las presuntas vinculaciones de altos funcionarios del gobierno de Maduro con el narcotráfico, pero el dedo apuntador y acusador siempre estuvo en el segundo hombre más importante del gobierno, Diosdado Cabello. Los que me están acusando de narcotráfico... De diversos sectores hicieron señalamientos sobre las vinculaciones de altos jerarcas del gobierno de Maduro en el tráfico de drogas, pero en particular del segundo hombre más poderoso en Venezuela, Diosdado Cabello. Sí, este narcotraficante, Diosdado Cabello, debe ser parado y deben acabar con esa tiranía en Venezuela que está cobijada por el narcotráfico. El ex narcotraficante, quien habló en exclusiva con Televisión Martí, aseguró que el presidente Nicolás Maduro, aunque no esté involucrado, permitió el desarrollo de las actividades ilegales vinculadas al narcotráfico. Maduro es simplemente una marioneta y Maduro es simplemente un estúpido que está puesto ahí para llenar el puesto por lo grande que es. La dirigencia opositora dentro y fuera de Venezuela corroboró algunos de estos supuestos señalamientos. En Venezuela hay un aparato criminal que ha permitido que Venezuela sea un puerto seguro para el narcotráfico, y el hecho que el presidente de la Asamblea Nacional, que viene del estamento militar y lidera el cartel de los Soles, un cartel conformado por militares del alto mando, ha convertido a Venezuela en una plataforma para traficar con drogas, y es por eso que es la ruta más segura y la más económica, tal como lo dice Bromfield. Incluso el teniente Colina aseguró que Venezuela es ya señalada en el mundo entero como un narcoestado. Tenemos un aparato al servicio del narcotráfico. El propio presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, desmintió una y otra vez tener relación con estos señalamientos que aseguró fueron parte de un plan conspirativo en contra de su país. En todo este tiempo Diosdado Cabello no ha salido vinculado con el llamado cartel del Sol, y ahorita sí sale vinculado. Es una farsa y tiene como fin atacar la revolución bolivariana. Atacan al Parlamento, atacan a la revolución, atacan en lo personal a mí, atacan todo el 4 de febrero, atacan la historia reciente de Venezuela de reivindicación de un pueblo. ¿Por qué? Porque sienten que aquí por la vía electoral no van a ganar. En Estados Unidos siguen de cerca las denuncias y los presuntos vínculos de Diosdado Cabello con el narcotráfico. En Washington hay una reverberancia muy grande de lo que está pasando sobre el tema de la droga, y todo apunta también a Diosdado Cabello. Para Diosdado Cabello, todos y cada uno de estos señalamientos formaron parte de una campaña liderada por Estados Unidos, nación que, según Cabello, está en contra de su país y la revolución del socialismo del siglo XXI. Y habla muy pobremente de lo que es la oposición venezolana. Tiene que estarle ayudando todo el tiempo el imperialismo, en este caso el imperialismo norteamericano y sus lacayos, los españoles. Casi a finales de año se produjo una noticia en este ámbito que no sorprendió a muchos. Se trató de la detención de dos sobrinos de Cilia Flores, la primera dama de Venezuela, vinculados con el presunto transporte de casi 1 tonelada de cocaína hacia los Estados Unidos. En Venezuela se ha instituido el apoyo
a un peligro que es para el mundo. El peligro es para el mundo, que es el narcotráfico, el uso de la valija diplomática para traficar droga, el uso del pasaporte diplomático para darle cobertura a personas que andan delinquiendo con el terrorismo. Los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, ahora presos y a la espera de un juicio a comienzos del 2016, fueron capturados infraganti luego de un largo seguimiento en una isla del Caribe y al momento de su detención portaban pasaportes diplomáticos, es decir, de uso exclusivo de funcionarios del gobierno de Venezuela, lo que para algunos expertos reveló las presuntas conexiones del alto gobierno con estas actividades ilegales. Eso vincula muy directamente a Cilia Flores y a Nicolás Maduro con ese hecho delictivo. Eso los ubica a ellos dentro del campo de acción de la denuncia del fiscal. Otros expertos vinculan al fallecido presidente Hugo Chávez y aseguraron que fue el propio mandatario quien facilitó que Venezuela fuera un puente libre para el narcotráfico en la región. No podemos saber quién y cuántas personas están involucradas, especialmente en el alto gobierno, pero sí sabemos que son muchos más de esos dos muchachos que encontraron. Los periodistas de investigación aseguraron en sus respectivos medios tener pruebas de que todos los altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, incluidos sus familiares, conocían y participaron en actividades ilegales. Esos dos muchachos son un punto de escándalo por su relación con la familia presidencial, porque pertenecen a ella, pero en esa familia presidencial tenía que haber conocimiento de lo que se hacía. Y cada vez que tiene oportunidad lo desmiente. El propio Diosdado Cabello fue señalado como el supuesto líder del cártel de los soles. El capo de la dictadura, uno de los capos de la dictadura, mejor dicho, que es Diosdado Cabello, es el que tiene el control de todas las drogas y ya vemos todas las rutas y el Departamento de Estado ha dicho todas las rutas que ellos están manejando. Le doy todo mi respaldo al compañero Diosdado Cabello. Para la mayoría de los venezolanos, el nombre de Diosdado Cabello siempre se vinculó al mundo de las drogas. No puede ser menos que un narcoestado cuando tienen a un tipo allí que se llama Diosdado Cabello, que es el general de los narcosoles y es quien verdaderamente dirige el país como le da la gana. Aunque no se ha demostrado la presunta vinculación de Diosdado Cabello con los sobrinos de la pareja presidencial, para algunos es demasiado obvia. Y esto demuestra la participación del Ejecutivo en el tráfico de drogas a nivel internacional y por supuesto que esta va a ser el inicio de la caída de muchos más individuos que están involucrados en este flagelo que ha demostrado que Venezuela se ha convertido en un narcoestado. Las autoridades monitorearon y siguen de cerca estas informaciones y los posibles nexos del alto gobierno venezolano con el narcotráfico desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el cartel de los soles, que todos grandes oficiales, no todos, pero muchos altos oficiales del gobierno militar de Venezuela están envueltos. Todos los que asignó Nicolás Maduro, Hugo Chávez a la frontera, ahí donde nace el cartel de los soles y continúa con Nicolás Maduro. Para otros expertos, la información que se desprenda del próximo juicio a los sobrinos de Cilia Flores generará nuevas y aún más profundas fricciones entre los gobiernos de Estados Unidos y el de Venezuela. Definitivamente esto tiene un precedente y esto puede tener repercusiones en las relaciones, de nuevo, bilaterales y regionales, porque Venezuela definitivamente está atacando a los Estados Unidos a través de las drogas. Y es que Estados Unidos está siguiendo a través de todas sus agencias de seguridad el caso de los ahora llamados por la prensa internacional como los narcosobrinos. Yo creo que el DEA va a seguir la investigación y vamos a ver hasta qué nivel llega alto la participación del régimen de Maduro con el movimiento de drogas. La congresista republicana, gran crítica de la gestión del presidente Barack Obama, se mostró complacida por las actuaciones del gobierno estadounidense. Quisiera felicitar el DEA, la agencia antidroga de los Estados Unidos, porque han estado monitoreando las actividades de estos traficantes de drogas. Al regreso hablaremos de la inseguridad, un tema que sorprendió a todos los venezolanos, tanto así que nos acostumbramos a ver a muchos venezolanos tomando la justicia con sus propias manos. Una de las situaciones más graves que se vivió en Venezuela fue la inseguridad, donde nos acostumbramos a ver a los venezolanos tomando la justicia con sus propias manos, ajusticiando a los delincuentes para defender a sus barriadas y hasta a su propia vida. La inseguridad provocada por los asesinatos, los secuestros, los robos a mano armada se convirtieron en otro de los grandes dolores de cabeza de los venezolanos durante el 2015. El día viernes pasado tuve 4 eventos en menos de 24 horas. Me robaron las tazas del vehículo en la mañana, al mediodía. En la tarde se robaron varias cosas de la batería del carro de mi esposa. En la noche estuve en un tiroteo en el estacionamiento de un supermercado.
y al final en la noche mataron a mi inquilino en la casa que tenía alquilada en Yagua. Y aunque la situación no es nueva, en el presente año se vivió un fenómeno nunca visto en el país sudamericano. Estas escenas de ajusticiamientos fueron cada vez más frecuentes en todos los estados y la culpa recayó sobre la gran impunidad y la falta de acción fomentada, para algunos, por el gobierno y en particular a los encargados de aplicar la justicia en Venezuela. Hay inseguridad, hay impunidad. Venezuela está decidida a cambiar, está dando pasos agigantados para recobrar el Estado de Derecho, para que las instituciones funcionen, haya una separación de poderes, para que la violación a los derechos humanos no se siga estableciendo como una bandera o un pilar fundamental de ese gobierno tiránico, sino que muy por el contrario podamos solventar nuestras diferencias con justicia, con equidad y con un gobierno que no use la violencia para arrinconarnos o amedrentar a la oposición venezolana. La alta inseguridad que se vivió en Venezuela, donde se producen anualmente, según las cifras de la ONG venezolana Observatorio Penal, más de 20.000 asesinatos, sin contar con el número de secuestros, que desafortunadamente ha equiparado a Venezuela con Honduras, países ahora encontrados en el tope de las naciones más peligrosas del mundo, obligó a muchos a salir de su país. Creo que la inseguridad es terrible, es algo que no te deja vivir con tranquilidad. Nosotros en Caracas creo que vivimos en una angustia total. Tengo familiares secuestrados y ya eso hace que los venezolanos tomen decisiones como esa, como irse del país. Para muchos analistas, nuevamente la responsabilidad por esta violencia recae en los hombros del gobierno de Nicolás Maduro. Y ellos son los principales promotores de toda la violencia. Recordemos que ellos fueron los que armaron a lo que en principio llamaron Círculo Bolivariano, luego fueron transformándose para que hoy día sean las VC y son su brazo armado. Vicente Pugliese cree que hasta el mismo gobierno ha perdido el control y la capacidad de ofrecer seguridad a los más de 30 millones de habitantes en Venezuela. Ellos mismos se les escaparon de las manos estos delincuentes y ahora tú ves todos los crímenes que hay en el país. La gran mayoría de los venezolanos parece responsabilizar al oficialismo y cree que uno de los logros del socialismo del siglo XXI, implantado por Chávez al llegar al poder en 1999, fue esta violencia e inseguridad que hoy vive el pueblo venezolano. Por supuesto que este año ha aumentado más por una sencilla razón. Ellos armaron a todos los delincuentes para que les cuidaran las espaldas. Cuando los delincuentes se dieron cuenta que ya no había plata para las misiones, que ya no había dinero para ellos, el margen fue, salimos a robar con las armas que nos dio el régimen. Lo que más preocupó a los venezolanos durante el 2015 fue la inoperancia del gobierno, que además se mostró de manos atadas frente a la gran violencia que se vive en las calles del país sudamericano. Ellos no tienen la habilidad ahorita de desarmar a toda esa gente que anda robando, secuestrando y asesinando venezolanos. El tema electoral fue otro de los destacados durante este 2015 en Venezuela, unas elecciones parlamentarias en las que la oposición no tenía ningún tipo de aspiración o probabilidad. Los resultados electorales sorprendieron por igual a unos y a otros, a opositores y a oficialistas. Ha sido una odisea nada fácil y sin duda alguna los venezolanos de a pie de una y otra tendencia política, es decir, desde las amas de casa, los vendedores, los padres de familia, los desempleados, hasta los más exitosos empresarios, parecen haber gritado en alta voz que era necesario un cambio de camino y una urgente revisión del rumbo transitado en estos últimos 17 años. Hoy estoy segura de que en Venezuela están haciendo nuevamente. Venezuela votó abrumadoramente en unos comicios que se realizaron en un marco social muy complicado y sin precedentes por la profundidad de la crisis, una inflación superior al 200% y una disparada indetenible del dólar paralelo que llegó a casi 1.000 bolívares por cada dólar, complicando aún más el bolsillo de todos, incluidos los más humildes seguidores del chavismo. Estamos pasando una crisis total. Estas masas de votantes a favor de la oposición, que indiscutiblemente fueron decisivas en la victoria electoral, estuvieron conformadas por miles de chavistas que tradicionalmente votaban por el oficialismo y que inicialmente respaldaron a Nicolás Maduro, quien fue elegido por el propio Chávez para sucederlo poco antes de su muerte en marzo del 2013. La Mesa de Unidad Democrática, conocida como la MUD, en la que convergen poco más de 30 organizaciones opositoras, dio una fuerte pelea hasta que le reconocieran cada uno de sus diputados y constantemente aseveraban que tenían las actas y que su fuerza política era la que tenía el control total del Congreso. Pues esta situación es inédita en estos 16 años. Finalmente, los resultados se dieron a conocer luego de una morosa actitud del Consejo Nacional Electoral. Ganó la mayoría, el pueblo venezolano se pronunció y además garantizó que todo estuviese en calma. Yo creo que eso es algo que el mundo debe reconocer. De hecho, la misma oposición parece cautelosa y entendió que era peligroso ponerse el traje de triunfalismo y actuar como si todo hubiera terminado. Ojalá la oposición lo interprete bien
y comprenda que lo que está pidiendo el pueblo es culpables en relación con el desfalco de la nación, superación de la corrupción, de la impunidad, justicia real y concreta. Inicialmente y frente a la realidad avasalladora, el oficialismo venezolano mostró su mejor cara en mucho tiempo. Con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela: ha triunfado la Constitución y la democracia. Lo aceptamos. A pesar del camino lleno de piedras que sorteó la oposición venezolana, es indiscutible que está disfrutando esta victoria electoral en la que hombro a hombro parecen estar construyendo un nuevo camino, tanto los que siempre fueron opositores, así como los que apoyaron al régimen y se decepcionaron y desean volver a ser un solo pueblo. Yo creo que en este momento tenemos que estar dichosos por la felicidad que nos embarga, pero conscientes de lo que se ha iniciado es una larga lucha para poder recuperar la democracia que nos ha sido secuestrada en los últimos 16 años. Y es que la mayoría de los opositores entienden que apenas ahora es que comienzan a ver una luz al final del túnel y que queda mucho trecho por caminar para recuperar sus espacios perdidos. Con este voto va a haber un antes y un después en Venezuela. Con este voto comienza la luz, comienza el alumbramiento a una nueva etapa. Entre celebración y celebración, a muchos opositores del gobierno les sigue preocupando las amenazas del oficialismo. Ellos van a invocar la ley de las comunas, la ley del interés que ellos tienen, y si no se adelanta la oposición, van a invocar el 236 ordinal 21 para disolver la asamblea. Y es que las declaraciones de distintos voceros del gobierno venezolano dejan ver que no se conforman con la inesperada derrota. De hecho, decidieron entregar el canal de radio y televisión de la asamblea a sus trabajadores, adeptos al gobierno, para que no sean manejados por los opositores. Hemos tomado y hacemos la propuesta y ya porque un grupo de trabajadores hemos conversado con ellos, presidente, de entregarle a N Radio y a N Televisión a los trabajadores y trabajadoras de esos canales. Que sean los trabajadores y las trabajadoras quienes administren esos canales. Socialismo. Claro. Socialismo. Poder frente al fascismo, más socialismo. El gobierno bolivariano además informó en un acto considerado por muchos abogados como inconstitucional que nombrarán nuevos magistrados para la Corte Suprema antes de entregar la Asamblea Nacional. Llegó la hora de la confrontación. No puedes estar tendiendo una rama de olivo porque ya te mostraron los dientes. El propio Nicolás Maduro se ha encargado de anunciar los planes que tienen para enfrentar una asamblea donde el oficialismo ahora será la minoría. No aceptaré ninguna ley de amnistía porque se violaron los derechos humanos. Para muchos el gobierno ha mostrado sus dientes e incluso están seguros que impedirán de cualquier manera que los nuevos miembros de la Asamblea puedan confrontar y responsabilizar a sus ministros por la crisis económica y el desfalco que supuestamente vive el país. Como ya dijimos, solo lo pueden hacer removiendo y nombrando un nuevo gabinete. Le he pedido al Consejo de Ministros que pongan su cargo a la orden para hacer un proceso de reestructuración, renovación y reimpulso profundo de todo el gobierno nacional. El año 2015 se convirtió en el año del exilio venezolano. Volvemos en breve. Centenares de venezolanos se vieron obligados a dejar su país, muchos desempleados, otros agobiados por la gran inseguridad y algunos en busca de nuevos horizontes y oportunidades que por ahora no existen en Venezuela. Los miles de problemas económicos sociales, entre ellos la inseguridad y el desempleo, se sumaron en la decisión de miles de venezolanos que en 2015 decidieron dejar el país en busca de un mejor futuro. La situación del país me ha llevado a querer huir de Espero graduarme muy pronto para poder irme a realizar algunos estudios fuera. Quiero irme de Venezuela, ya que la economía está de caída. La Venezuela cada vez está peor y el gobierno no está haciéndolo muy bien. Y aunque no hay estadísticas oficiales, lo cierto es que este año se fugó un capital humano valioso que ahora está esparcido por todos los rincones del planeta. Sí, a ellos han contribuido con el beneficio de grandes países, como el caso de Canadá, Australia, Estados Unidos, que está viniendo el principal capital venezolano. Estados Unidos ha recibido a decenas de venezolanos que en su mayoría buscan la vía del asilo político, pero otras naciones de la región también han recibido a muchos venezolanos que han dejado su tierra para garantizarse y a sus familias un futuro mejor al que hoy les ofrece su país. Está saliendo a todos los países del mundo, inclusive los mismos países que Venezuela ayudó, como Ecuador, Nicaragua, Islas Vírgenes, Islas del Caribe, otros países, porque en Venezuela estos muchachos
no sienten que tiene futuro. El año 2015 fue uno de los años más difíciles para todos los venezolanos. Sin duda alguna, el 2016 seguirá trayendo más noticias que por supuesto les contaremos a través de Televisión Martí. Soy Alejandro Marcano, gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad.